Tiempo para abrir esta mesa de tertulia aquí en Business Conexión, y esta mañana recibimos aquí en nuestro plató a Paolo Mezza, socio de iCapital. Paolo, bienvenido. Gracias. También nos acompaña Patricia de Arriaga, su directora general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, buenos días. Y completando la mesa, Luis Merino González, director de renta fija y fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, como siempre os pido, para empezar, para ir entrando en materia, ya primera quincena de este primer mes de la segunda mitad del año corrida, ¿cuál es esa fotografía del mercado? Patricia, ¿quieres entrar? Bueno, para nosotros la foto sigue siendo positiva. Realmente, vemos que hay, pues un nivel de crecimiento que, en algunas zonas del mundo se está desacelerando, pero sigue siendo un crecimiento positivo, con una política monetaria que estimamos que ya está suficientemente tensionada y lo suficientemente apta para ser, modificada en los próximos meses por parte de los bancos centrales a la baja. Tendencia de crecimiento moderada, inflación en máximos, tipos de interés en máximos con tendencia a bajar. Pues pensamos que es un momento bastante dulce para seguir, que la renta variable siga siendo protagonista en los próximos meses. Y por lo tanto nosotros pensamos que en la foto positiva para los activos de riesgo, especialmente en la renta variable, y pues en la renta fija, por ejemplo, la foto no ha sido tan beneficiosa, especialmente porque todos hemos de alguna manera jugado duraciones y la duración no ha sido muy conveniente en términos de retorno. Y esperemos que si esa política monetaria empieza a actuar a la baja, pues pensamos que quizá para el segundo semestre quizá deberíamos prolongar esa duración, ¿no? Porque encontramos, valor en muchos activos de renta fija, ¿no? Luis. Bueno, pues evidentemente el tono es positivo en bolsas, en crédito. Es verdad que los tipos de interés, han estado volátiles. Nosotros lo hemos aprovechado a nivel más táctico, más que estratégico. Es verdad que están en rango con mucha volatilidad. Pero un crecimiento económico moderándose, con inflaciones también moderándose, acercándose lentamente a objetivos de bancos centrales, es un contexto económico, bajo mi punto de vista, positivo, que permite que esas expectativas de bajadas de tipos, luego podemos hablar un poquito más, pero independientemente de que se enfríen o no se enfríen y que descontemos más o menos bajadas para este año, la realidad es que es algo que soporta mercados, ¿no? Solo hay que ver las curvas invertidas, te están descontando bajadas y por lo tanto eso es algo, esas expectativas son positivas también para los mercados. Paolo. Pues como han dicho mis compañeros, el entorno macro es favorable, los mercados se han comportado muy bien. Dicho eso, es verdad que ha sido un rally, en el caso de la renta variable, muy estrecho, muy limitado a ciertas compañías, ciertos sectores, con lo cual yo creo que es importante empezar a ver una rotación hacia otros estilos y otras áreas dentro de la renta variable, lo cual sería positivo porque podría prolongar un poco este rally que hemos visto. Y la semana pasada, justo, al final con el dato de inflación que ha salido, quizá hemos visto el comienzo de esa rotación sectorial y de estilos. Así que muy a la espera de ver si esa tendencia se prolonga y se puede ver un equilibrio mayor dentro de la renta variable. Yendo por partes, de alguna manera estáis señalando, ¿no? Ese escenario que vuelve a mirar al escenario de política monetaria. Esta semana vamos a escuchar a Powell, vamos a tener reunión del Banco Central Europeo y empezando por lo último, tras ese dato de inflación, ¿no?, de Estados Unidos. Y lo que ha estado diciendo, porque estaba señalando ante el Comité Bancario del Senado, del Congreso, lo de no se pueden precipitar en los recortes, pero tampoco pueden esperar a que llegue al 2% de la inflación porque podría caer aún más y llevar a un escenario que tampoco le gusta. ¿Cuál es ese escenario de cara a lo que puede ir dibujando la Reserva Federal y sobre todo de cara a esa sintomatología de la economía americana? ¿Necesita los recortes? ¿Qué escenario veis más probable? ¿Paolo? Yo creo que al final el equilibrio de política monetaria siempre es complicado, además junto con una política fiscal que está siendo muy expansiva, con lo cual en este momento sí que vemos que para septiembre debería haber recortes de tipo en Estados Unidos también, ya hemos tenido en Europa.
y por lo tanto el miedo a que la inflación no se controlara ahora está bastante reducido. Es verdad que no estamos en el nivel del 2%, pero eso es un nivel objetivo de medio plazo y de momento ya los datos son suficientemente reducidos en la inflación como para permitir que se empiece ese ciclo también en Estados Unidos de recortes, lo cual le vendrá bien a la economía, a las compañías más endeudadas, y hemos visto pues esos sectores como el inmobiliario, las utilities y en general las compañías más pequeñas que se benefician de esa posibilidad de recortes de tipos. Patricia, ¿sentías así con la política fiscal expansiva también? Sí, yo creo que efectivamente la política fiscal es la que va a dominar, ¿no? Es la que está dominando, más que la política monetaria. La política monetaria es la que fija los tipos en base a un objetivo de inflación, pero la política fiscal no. La política fiscal lo único que intenta es, digamos, mantener manejar el nivel de deuda de los gobiernos, ¿no? Y que ese nivel de deuda sea sostenible, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, o sea, no tiene un objetivo tan estricto en cuanto, venga, pues la inflación tiene que estar aquí o tiene que estar así. Entonces, obviamente hay unos objetivos medios, a medio y largo plazo, pero efectivamente yo creo que la Fed debería bajar los tipos. Pues sí y no, la verdad. Por un lado sí, porque, bueno, efectivamente estamos viendo indicadores adelantados que ya se están desacelerando. Y eso, pues hombre, es para mirarlo. Digamos, la creación de puestos de trabajo no está siendo tan fuerte, ¿no?, como hemos visto meses atrás. Ese es otro dato a mirar y yo creo que ellos lo miran. Pero efectivamente el dato de inflación, bueno, pues no necesariamente tiene que llegar al 2% para que bajen los tipos de interés, punto número uno. Y en tercer lugar, yo creo que el servicio de la deuda es necesario que se relaje. Hay que tener en cuenta que el coste de servicio de la deuda en Estados Unidos, especialmente, pues hombre, es un porcentaje importante en términos de PIB, en torno a un 3%. Entonces hay que mirarlo también. Entonces hay muchas razones para que bajen, pero yo creo que no lo van a hacer porque la inflación esté aquí o acá. Hay otros factores de mayor peso por encima de la inflación y los factores económicos están un poco alineados con esa potencial bajada a lo mejor en septiembre o a lo mejor en diciembre. Pero bueno, hemos pasado de 7 a 2, a 1, o sea, volatilidad, y eso es algo con lo que tenemos que convivir en los próximos meses. Pero como hemos hablado antes, la tendencia es favorable y eso es algo que el ahorrador, el que tiene que invertir con asesoramiento, pues tiene que tener esa pauta en la cabeza de aquí a los próximos 6-12 meses. Sí, después de ciclos anteriores, los bancos centrales tratan de ser predecibles, es un poco lo que quisieran, ¿no? El problema es que con todos los shocks que hemos tenido últimamente, entre el COVID, la guerra de Ucrania, etcétera, y con inflaciones a doble dígito, no han podido ser predecibles, ¿no? Ahora, después de la finalización del ciclo de subidas, bueno, pues el mercado, es verdad que a finales del año pasado puso demasiadas bajadas en precio. Este año, efectivamente, lo que ha pasado es que se han enfriado esas bajadas, hasta 1 o 2 bajadas. En Estados Unidos están por encima de 2. Pero los propios bancos centrales, a decirte que son data dependent, que dependen de los datos, pues están metiendo volatilidad en el mercado. Entonces, esa volatilidad lo que hay que hacer es intentar aprovecharla. Es decir, en los tipos largos sobre todo, pues la única manera de optimizar las inversiones es jugarlo tácticamente, no hay otra manera, porque es verdad que ha estado en rango. Una vez dicho eso, por primera vez las expectativas del mercado coinciden un poco con las nuestras, en el sentido de que nosotros estamos relativamente de acuerdo con 2 bajadas para el Banco Central Europeo y para la Reserva Federal este año. ¿Os parece algo razonable? El último dato de inflación de 3% confirma lo que Powell estaba comentando de que ha empezado el proceso de desaceleración, y en la eurozona 2,5 también es una zona razonable para permitir futuras bajadas. Lo que pasa es que un poco tratan de ir coordinados, no quieren diverger mucho en sus expectativas, intervenciones verbales que van modulando las expectativas del mercado, etc. Entonces todo esto al final te está metiendo ruido, más el ruido político, en primas de riesgo, en Francia, etc. O sea, que al final casi hay más volatilidad en gobiernos y en tipos de interés libres de riesgo casi que en crédito, que está últimamente muy tranquilo. Y bueno, pues al final nos toca un poco lidiar con toda esta incertidumbre de manera algo más táctica, quizá. Por terminar un poco mirando lo que es la política monetaria más inminente, esta semana toca reunión del BCE. Decías hace un momento, Luis, como parece que ya hay un mayor equilibrio entre las expectativas del mercado y lo que barajáis.
Hemos escuchado a Lagarde, al mismo tiempo está unos días más atrás todavía, pero hablar como lo de la lectura de la lucha contra la inflación, hay que llegar a un 2% en su conjunto, pero no en cada uno de esos factores. No tiene que llevar la de servicios, que están al 4%, al 2%. Apuntabas hace un momento, bueno, es que ese objetivo del 2% es a medio plazo, pero no es una forma de leer que parte de esa inflación se queda de manera estructural. ¿Cómo lo enfrentáis desde esa? Hombre, evidentemente los salarios han crecido a tasas mayores de la tasa general, 4, 4,5. Es verdad que el efecto base tendrá que hacer en algún momento, probablemente principios del año que viene, pues moderará esas bajadas, necesariamente por el efecto base de que es verdad que este año ha habido crecimiento de salarios que ya no son necesariamente, no son necesarios que en términos nominales crezcan tanto, porque en términos reales ya están creciendo, dado que son superiores a la inflación, ¿no? Entonces, el año que viene ya deberíamos de meter en precio pues que ese crecimiento interanual de salarios se va moderando. Y luego está el factor alimentos, energía, que te introduce volatilidad. Nosotros pensamos que las inflaciones se acercarán a 2% el año que viene, pero que los bancos centrales tienen que actuar antes para, por ese efecto de calaje que tienen sus políticas monetarias, como ya han empezado algunos a bajar tipos, pues tendrán que comenzar su ciclo de bajadas, en la FED que no lo haya hecho, y continuarlo pues el Banco Central Europeo. Yo creo que hay un componente importante de la inflación que se va a quedar, va a ser más estructural que coyuntural, puesto que, bueno, como consecuencia, tú lo mencionabas, del COVID, todas estas disrupciones, ¿no? Pues efectivamente pues hemos llegado a una inflación que no conocíamos en las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que esa se va a quedar porque la inflación es un impuesto y como consecuencia del COVID ha habido un endeudamiento a nivel global tan grande que la inflación es un comedeuda y es un impuesto, y como hay que financiar mucho, pues yo creo que parte de esa inflación se va a quedar. Entonces, para gestionar ese endeudamiento global, pues hay que mantener crecimiento por debajo de la tendencia, inflación entre el 2 o ligeramente por encima del 2, para que efectivamente la sostenibilidad de la deuda a medio o largo plazo sea factible. Por lo tanto, sin tener en cuenta factores contrarios, como es todo esto de la reindustrialización, el hecho de empezar a fabricar cosas en mercados locales, que eso va a ser un input, la falta de productividad, en fin, hay muchos factores que apuntan a una inflación más estructural, no para llevarse las manos a la cabeza, una inflación por encima del 2, desde luego, y es superior a lo que hemos tenido en las últimas décadas. Creemos que es una parte estructural, sí, más que coyuntural. Pablo, sí, Capital. Sí, bueno, yo creo que lo que ha dicho Patricia es cierto, y un poco una vez más la política monetaria toma el relevo de lo que se ha hecho en los últimos años después del COVID con la política fiscal. Ahora hay procedimiento de exceso de déficit en Francia y en Italia, con lo cual efectivamente el Banco Central Europeo tiene que tener en cuenta también que ya habrá un efecto de ralentización de la economía debido a ese menor gasto fiscal, y por lo tanto pues estimular un poco la economía con bajada de tipos es algo razonable, siempre que las expectativas de inflación se mantengan ancladas, que eso es algo que de momento estamos viendo y que por lo tanto no parece preocupar en exceso la posibilidad de que haya partes como la parte de servicio que estén con tasa todavía de inflación más elevada, con lo cual la visión que tenemos es optimista a ese respecto y no pensamos que sea problemático, por lo tanto, a la hora de que el Banco Central pueda bajar tipos. En este escenario, eso señalabas, ¿no?, hace un momento, la inflación es un impuesto. Siempre pensamos que China nos iba a traer deflación. Hoy China vuelve a ser protagonista. Hemos visto cómo los precios desaceleran allí, la demanda interna no tira. Hoy hemos visto datos de PIB, crece al ritmo más lento desde el primer trimestre del año pasado, 4,7%. Y la mirada está puesta ahora mismo también en cómo tira la segunda economía del mundo, también para ver cómo quedamos los demás, ¿no?, en ese escenario. Al mismo tiempo, bueno, el mercado chino, que sigue, parece que tira el interés de los inversores de dentro, pero fuera hay muchas más dudas. No sé, a la hora de diseñar la estrategia, valorar el mercado, ¿cómo veis a China, su economía, ese mercado? Patricia de Pizquet. Pues mira, yo creo que China tiene, a raíz de la burbuja esta inmobiliaria, pues
como pasa en las otras burbujas, ¿no?, que hemos visto, bueno, hace años, ¿no?, pues que efectivamente China está en un periodo de deflación, ¿vale? Entonces, es un mercado en deflación donde realmente pues es muy difícil ser positivo. Por lo tanto, nosotros pensamos que China no es un mercado de beta en este momento, no es direccional, es de valor relativo. Porque efectivamente China tiene empresas, digamos, que fabrican las placas solares más baratas del mundo, en determinados sectores, en robótica, en coche eléctrico, en fin, es líder en muchas cosas, pero la industria tradicional, la industria de servicios, el inmobiliario, la riqueza, pues efectivamente hay muchas empresas que no lo van a hacer bien. Por lo tanto, vemos China en deflación y pues es un mercado que hay que estimular, pero que no puede tampoco, porque China tiene un problema. Mientras Estados Unidos no baje los tipos, ellos tampoco pueden hacer mucho, especialmente porque si no, la divisa se les va a devaluar mucho. Y ellos quieren ser divisa de reserva y por lo tanto tienen que mantener la paridad. Entonces, China está en una encrucijada difícil de gestionar. Es verdad que si Estados Unidos bajara en el segundo semestre los tipos, eso ayudaría mucho a estimular más la economía, que pueden hacerlo. Es decir, no han hecho más porque no pueden hacerlo hasta que no se rompa un poco esa ligazón de tipos de interés, de paridad de la divisa que tiene, y efectivamente pensamos que para el segundo semestre China puede dar más estímulos si efectivamente los tipos bajan para que mantenga esa paridad. De hecho, el renminbi se ha devaluado en el año, quizás más por encima de las bandas que tenían en la cabeza. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque ellos quieren ser moneda de reserva también y tienen que tenerlo siempre presente. Por lo tanto, China para nosotros es un mercado, para Pictet es un mercado de valor relativo, en deflación, y por lo tanto hay oportunidades, pero siempre en valor relativo. Luis. La verdad es que lamentablemente en España sabemos lo que son las crisis inmobiliarias, lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Es verdad que son procesos muy lentos y que tarda tiempo en desapalancar, ¿no? Es como un transatlántico que se empieza a mover y bueno, hasta que acaba de girar, pues lleva su tiempo, ¿no? Adicionalmente, yo creo que la economía europea y China no están preparados para una guerra comercial, como parece que quieren iniciar. Entonces no están preparadas, no tienen suficiente nivel de crecimiento, más velocidad de crucero, para entendernos, como para ahora embarcarse en una guerra comercial. Ha empezado Europa con el coche eléctrico, se habla de que China puede poner aranceles pues, a productos como el cerdo, como el lujo francés, etcétera, etcétera. Entonces, eso es ahora mismo viento de cara, ¿no? Nosotros en la estrategia, es verdad que teníamos una posición sobreponderada en China el año pasado, nos dio bastantes dolores de cabeza. Este año lo ha hecho ligeramente mejor que emergentes, ligeramente mejor que Europa, y hemos aprovechado para neutralizar. Con lo cual ahora mismo no tenemos una posición activa en China, especialmente positiva. Las medidas de estímulo de momento no han sido muy tímidas y no han sido suficiente como para animar, como tú decías, al inversor extranjero a entrar en esa economía. Hay riesgos geopolíticos, barreras de entrada por temas de seguridad, etcétera, etcétera. El apoyo a Putin tampoco ayuda. Tenemos un panorama para China bastante complejo y ahora mismo de momento no estamos en una posición activa en China. Pablo. Me parece que la situación de China es un ejemplo interesante de cómo funciona la psicología inversora, ¿no? Porque al final lo que se ha comentado, y desde luego es un problema estructural ligado al sector inmobiliario y que es un exceso que requiere mucho tiempo para poderse resolver. Pero esto lo teníamos en el 2020, en el 2021, que fueron años en los cuales la China parecía el oasis donde se podía uno tener cierto reparo contra la situación general de los mercados. Y viceversa, a partir de entonces ha pasado a ser casi no invertible la inversión en China, ¿no? Con lo cual, digo eso un poco para completar lo que han dicho mis colegas, que estoy completamente de acuerdo y nosotros estamos más bien negativos todavía en lo que es la bolsa china. Pero hay que estar muy vigilantes porque el sentimiento inversor va cambiando con cierta rapidez y por lo tanto, efectivamente, si esas medidas de estímulo que se están lanzando tuvieran algo de éxito, pues podría ser por valoración un mercado atractivo, ¿no? De momento
Nosotros preferimos jugarlo a través de países cercanos, pero no en la misma China, como pueden ser algunos mercados frontera, como Vietnam y otras economías asiáticas, ¿no? De alguna manera, vamos a la hora de analizar, vais introduciendo parte de esa estrategia. Estamos en la segunda mitad del año. Por dibujar un poco ese escenario de estrategia renta fija, renta variable, también qué peso tiene, cómo estáis moviendo, si habéis rotado algo con el cambio en esta segunda mitad del año. Así, una breve pincelada. Luis, sí, en renta fija nosotros estamos positivos. Es verdad que hemos ido modulando, ¿no? Estamos sobreponderados en duración. La parte de periferia y primas de riesgo europeas pues han estado expuestas a mucha volatilidad, curiosamente por tema de Francia, ¿no? El otro día comentábamos que Francia se estaba italianizando porque realmente el ruido solía venir de la periferia, ¿no? No de los países centrales europeos. Ahora estamos en una situación donde hay una mutualización por la puerta de atrás de la deuda periférica, bajo nuestro punto de vista, y Francia ya partía de una posición de debilidad. Es verdad que la convocatoria de elecciones ha aportado mucha volatilidad, mucha incertidumbre, sigue teniendo incertidumbre, porque realmente tienes que corregir una situación. 5,5 de déficit sobre PIB, segundo peor en Europa, deuda sobre PIB, tercer peor nivel de Europa, es decir, partes de una situación muy debilitada, que bajo nuestro punto de vista no justifica un AA. Ha habido ya bajadas de rating, creemos que va a continuar. Mantenemos una posición, por tanto, infraponderada en Francia, sobreponderada en Italia, aunque hemos deshecho algo porque la prima de riesgo se ha relajado últimamente. Entonces, damos posiciones activas en lo que es periferia. En crédito, es verdad que los spreads están ahora relativamente estrechos, pero bueno, de manera selectiva seguimos en crédito, más en el sector financiero, aunque queriendo diversificar hacia otros sectores. Entonces, en la parte de renta fija, sin apuesta muy clara en curvas, esperamos aplanamiento de las curvas, pero seguimos sobreponderados, pero de manera muy táctica, como decimos, en la parte de duración. Y en la parte de renta variable, estamos sobreponderados en renta variable. Ahora mismo tenemos más ponderación en Estados Unidos que en Europa. Europa, como decía antes, por temas políticos, por temas de guerras comerciales y demás, todavía no estamos positivos, a pesar de que las valoraciones puedan parecer más atractivas. Y ahora mismo la principal apuesta que tenemos geográfica en bolsas es Estados Unidos contra Europa. Pues nosotros en renta fija la verdad es que estamos neutrales, la verdad, porque no, en fin, vemos que las valoraciones están un poco estrechas. El único, quizá, la deuda del Tesoro americano, la verdad es que con un 4,2, un 4,3 a 10 años en dólares, pues nos parece una buena inversión de medio a largo plazo, independientemente, y sobre todo si van a bajar los tipos. En crédito, pues estamos más sobreponderados en la parte de investment grade, pero a corto plazo. No estamos metiendo todavía duración ahí. Y también tenemos algo de sobreponderación en deuda emergente, tanto en dólares como en moneda local. Y en renta variable, pues efectivamente hacemos contrarios a vosotros. Nosotros estamos favoreciendo más Europa que Estados Unidos y estamos neutrales en el sector de tecnología de la información y sobreponderados en servicios de comunicación. Toda la parte de digitalización vemos que todavía hay valor, y geográficamente en renta variable pues sobreponderamos más Europa, más Japón y mercados de calidad como Suiza. Hola. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es, en la parte de renta fija, es verdad que el crédito, los spreads de crédito son bastante estrechos, con lo cual quizá no merece la pena asumir demasiado riesgo de crédito. Pero sí vemos valor en crédito estructurado, por ejemplo, tanto ABS, Asset Backed Security, como CLOs, es algo que nos parece interesante, y como esa parte tiene al final tipos flotantes, tipos variables, pues tener duración con la parte del Tesoro americano. Como se ha comentado, la parte de alrededor de 5 o 7 años puede ser interesante en ese contexto de bajada de tipos que esperamos. Y en la parte de renta variable estamos infraponderando algo Estados Unidos con respecto al resto de mercados, básicamente por la parte al final tecnológica que vemos que ha corrido mucho y nos parece que el riesgo de decepción puede ser bastante elevado, con lo cual
Llevamos ya un tiempo sobreponderando Japón y mercados frontera, como decía antes, dentro del mundo emergente. Y en la parte a nivel de estilos, digamos que acciones de calidad y bastante equilibrados o bastante neutrales entre crecimiento y value, ¿no? Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los tres, Pablo Metsa de iCapital, Patricia de Arriaga de Pictet y Luis Merino de Santa Lucía Asset Management. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Buenos días.